Sean todos bienvenidos al Club de los Demonios nuevamente aquí por Radio Vox 88.3 en esta tarde que no parece invierno, un poco calurosa, ¿me entendés? Yo estoy con este sacón bastante pesado, aunque a ustedes les parezca, pero bueno, está un poco aclimatada la cosa aquí en Rosario. Tenemos después del clima de las elecciones que se hicieron el domingo, tenemos algo muy interesante que decir, obviamente analizar, y efectivamente tenemos nuestro segmento de geopolítica para hablar de cómo está el mundo, un poco enloquecido seguramente, pero bueno, intentaremos describirlo de la mejor forma que se pueda. Y para eso lo tengo a mi querido Jorge Barros acompañándome en esta bella tarde. ¿Cómo estás, Jorgito? Buenas tardes, Maro, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, como bien decía, sí, luego de estas 2 semanas de una ola polar intensísima que nos mantuvo encerrados y con temperaturas, si bien de invierno, pero a las cuales estábamos un poco desacostumbrados en los últimos años, ahora es como que nos está dando una pequeña tregua el clima. Hemos tenido una semana muy agradable y un sábado que está ideal para salir a recargar vitamina D después de tanto encierro. Por supuesto, ahí vimos, yo me estaba caminando cuando caminaba por la calle Santa Fe, venía por Oroño, que hay mucha gente dando vuelta por la calle, aprovechando esta tregua que dio el frío. La verdad han sido días muy intensos. He hablado con gente de otras provincias que nos dice que la ola polar, por lo menos en el sur, ha sido muy intensa, la verdad. Unas temperaturas bajo cero, que acá en el Rosario ha estado entre 1 y 7 grados más o menos la temperatura, que obviamente para el rosarino promedio no está muy acostumbrado, digamos. Pero en otras partes, obviamente, me lo decían como una cuestión de envidia, como diciendo, nosotros acá estamos en temperatura bajo cero. Yo hablaba con mis compañeros del Liceo Militar que están en Caleta Olivia o están en algunas de las provincias del sur y te decían, no, acá es un espanto, por favor. Tendríamos que empezar a hacer construcciones como hacen los norteamericanos, con madera, con otras, tal vez, otros materiales nobles que le permiten a la cuestión de retener más el calor. Más el calor, sí, incluso hasta el norte hubo temperaturas extremas en lugares como Misiones, como Santiago del Estero, como Salta, Jujuy. Realmente fue una ola polar que dejó a la Argentina. Casualmente en la semana me causaba mucha gracia una nota que escuchaba en la radio que en un momento en Groenlandia, si bien estar en verano, hacía menos frío que en la Argentina, lo cual me produjo un momento hilarante. Sí, la verdad que el clima ha estado medio loco. La política está loca, ya sabemos que está loca. Nosotros lo que pasa con los argentinos. Vivimos en un país loco. Vivimos en un país loco, entretenido, una locura que a veces parece entretenida y a veces parece hartante. Esa es la cuestión que a veces nos pasa a los argentinos. Vemos la política como un show, como un escenario interesante que nos da a nosotros de comer después de todo. Pero la cuestión acá radica en que no sabemos muy bien los límites de esa política, a tal punto que, por ejemplo, en otros días habíamos introducido que al diputado nacional, José Luis Vespert, le había ocurrido esta cuestión de que le tiraron mierda en su casa. Ahora, la jueza Arroyo Salgado obviamente ordenó, en este caso, la detención de las personas que supuestamente participaron de ese hecho y obviamente se negó a la excarcelación de una de las implicadas, que es una concejala de Quilmes, según recuerdo. Entonces, la cuestión acá radica en lo siguiente: ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? La libertad de expresión, obviamente, nosotros en una democracia, en teoría, si vos no estás de acuerdo con algo, efectivamente vos podés tuitearlo, como podés exponerlo, podés hacer una nota, podés hablar en un periódico, podés hacer una entrevista. Ahora, ¿podés arrojar mierda en la casa de alguien? ¿Sí o no? ¿Cuál sería la discusión acá? ¿Se puede o no se puede? ¿Vos qué pensás, Jorge? Yo particularmente creo absolutamente que no. Yo creo que el límite de la libertad de expresión está en digamos, en el ataque a la propiedad privada o a las personas físicas o a las familias, incluso hasta las amenazas. Yo creo que acá en este caso particular la jueza decide la prisión preventiva más que por el acto en sí del estiércol arrojado en la propiedad privada del diputado Espert. Tiene que ver con las amenazas, con la divulgación de su domicilio particular en las redes sociales y el pedido de que concurran a continuar ese trabajo en su casa. Yo creo que viene por ahí. Y eso me parece, venga de quien venga, no estoy haciendo una alegoría de que porque a Espert sí o a otro no, o porque la agresión de un lado es más saludable que la agresión del otro. O sea, me parece que tenemos que encontrar algún tipo de límite, porque eso también disparó. La semana pasada lo habíamos hablado y esta semana tuvimos la segunda versión del bochorno de la Cámara de Diputados, en donde sigue habiendo expresiones y situaciones que no condicen ni siquiera con la condición de ciudadano. Ya no estoy yendo a la condición de legislador o representante electo del pueblo, sino con la condición de ciudadano. Es decir, ya estamos cruzando límites, me parece que no son tolerables. Sí,
Ahora, la cuestión acá, Esper obviamente utiliza Twitter como lo hace muchas veces el presidente y expresa obviamente opiniones muy fuertes, muy rupturistas, que los argentinos obviamente no estamos muy acostumbrados a esa utilización con ese nivel de crueldad, a veces con esos niveles de tanto odio expresado, que efectivamente la cuestión de lanzar mensajes de odio, ¿cuál es el límite que tienen? Obviamente, la cuestión de embarrar excremento de caballo en la casa de alguien es un mensaje en cierta forma, que obviamente responde a otro mensaje. Ahora, la cuestión radica en cuál es el límite, la cuestión de putearse abiertamente en las redes sociales, es el límite. O sea, putearse en las redes sociales está bien, pero, por ejemplo, expresarse en la vía pública, por ejemplo, poniendo bosta de caballo, eso hasta ahí llegamos, ese es nuestro límite. No, es que el tema es, digamos, si vamos a. Imaginemos lo contrario, digamos, o sea, imaginemos, no digo lo contrario, una situación diferente de otro escenario, digamos. Yo creo que también el respeto por los bienes públicos, es decir, embarrar excremento de caballo, en este caso fueron en una vivienda particular, Claro. pero hacerlo en un edificio público, hacerlo en un espacio público, en un espacio de uso común, me parece también tan aberrante como hacerlo en una propiedad privada. Incluso hasta me parece más. ¿Por qué? Porque los bienes públicos son del conjunto de la sociedad, Sí. y son para la utilización del conjunto de la sociedad. Para mí es mucho más grave, por ejemplo, destruir contenedores o destruir un medio de transporte público que atacar una vivienda, pero obviamente la vivienda es una propiedad privada y yo creo que el límite está en lo que tiene que ver con la seguridad y con la protección y con el cuidado de los bienes y de las personas, y fundamentalmente de las personas. Yo creo que ahí están los límites. El tema de los discursos de odio y esta cuestión de la agresión en redes sociales o a través de los medios de comunicación, yo creo que tiene que ver con una estrategia que se está lamentablemente y a mi pesar generalizando a nivel global. Es decir, este uso, y hay un plan, digamos, de utilizar la agresión verbal como modo de hacer política, y me parece totalmente, digamos, que no lleva a ninguna solución positiva de los conflictos que estamos teniendo. Justamente lo que hace muchas veces ese tipo de discusiones es distrae muchísimo, Sí, sí, sí. nos hace a los ciudadanos lamentarnos muchísimo del bajo nivel de nuestros políticos, que eso se relaciona un poco a lo que hablábamos en nuestro programa pasado. Obviamente no tenemos mucha idea de qué es lo que va a venir después, o sea, si ya llegamos a este nivel, efectivamente, ¿qué es lo que vendrá más adelante? Nos estamos acostumbrando demasiado al uso de las malas palabras, de los malos tratos, de las forreadas, de las amenazas. Así es. Obviamente, antes cuando ocurría en los años 50, me hace acordar al Perón del 55, cuando pedía leña, o hablaba Sí, del sí. alambre de fardo, o hablaba efectivamente de que generó eso el ataque a las iglesias. Acá la cuestión es que si el presidente utiliza esto, nosotros hoy en día podemos ver que por hacer un mensaje de Twitter se puede llegar a hacer algún tipo de acto violento o acto de odio en algún otro lugar utilizando estos tratos de violencia, o efectivamente solamente una cuestión que nos estamos acostumbrados, forma parte de la cultura política, y con solamente exponerlo en redes sociales, la propia sociedad lo digiere, pero no piensa a desobedecer la ley. Lo que pasa es que cuando la mecha está encendida, después las derivaciones de un acto inicial, Sí. de un acto disparador, son impredecibles. Entonces, hay una responsabilidad, hay una responsabilidad cívica de parte de quienes inician estos mensajes de tratar de comprender cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. No me parece que esto sea gratuito. Y esto es lamentablemente esto es una bola de nieve que no tiene un iniciador, porque uno puede decir, no, lo inicia él, esto es como, ya pareciera una pelea de chicos, no, lo empezó él, señorita, lo empezó él, no, señorita, lo empezó él. Y ya no se trata de eso, se trata de que esto es un modus operandi, es una forma de ser. Está muy en boga últimamente el libro de Da Empoli y los ingenieros del caos, y lamentablemente más allá de ser una novela, expresa y describe claramente cómo pequeños grupos Sí. pueden generar consecuencias prácticamente incontrolables en el conjunto de la sociedad. No sé, o sea, no sé si estoy haciendo bien la comparación, o sea, pero me da una sensación de que es una especie de evolución del gramscismo, digamos, de la utilización de la propaganda, pero ya en otro formato y en otro contexto que las redes sociales. Las redes sociales implican ese mismo descontrol que impide al iniciador tener clara conciencia de las consecuencias que produce su efecto, su acción. Es interesante esa propuesta.
para analizarlo, pero yo te digo otra cosa más. Los iniciadores, muchas veces, estos grandes ingenieros del caos, que podríamos decir que están ahí dando vueltas siempre, amparados en bots, amparados en perfiles falsos, obviamente pueden torcer la opinión pública de hoy en día, obviamente por medio de los algoritmos, y eso es lo que termina generando muchas veces que la propia debate político, el propio debate público, termina totalmente viciado. Obviamente no sabemos efectivamente qué hay de real en las personas que opinan, las personas que hablan, las personas que efectivamente están generando una acción comunicativa. No sabemos si son reales, no son reales, qué pretenden. La cuestión radica en que muchas veces esas cuestiones terminan distrayendo de los debates reales que tiene nuestra sociedad. Uno de esos debates es, estamos tolerando políticos, diputados, en este caso el propio presidente, con niveles de odio que nos muestra y que obviamente al mostrarlo, después, como bien dijiste vos, las consecuencias de ese odio es impredecible, totalmente impredecible. No sabemos para dónde puede disparar eso. La cuestión radica en que muchas veces puedan servir eso de justificación, por ejemplo, para embarrar la vivienda particular de alguien de bosta. Claro. Acá la cuestión radica en que en esa cuestión no se hizo un acto público, en ese sentido simplemente se hizo una especie de bochorno en el cual se respondía a las agresiones del diputado. El diputado había agredido en primer lugar y desencadenó ese hecho. Sí, sí. Entonces, acá la cuestión radica siempre en lo siguiente, o sea, ¿el diputado va a recibir alguna sanción por iniciar esto o directamente lo que se inicia? El odio que se inicia en redes sociales es una cuestión que queda en redes sociales, es una cuestión propia de la cultura política nueva que viene ahora, que no hay que tocarlo, lo que sí podemos ir y tocar, efectivamente, y denunciar, son las acciones públicas que se hacen en una vivienda, por ejemplo, claro, y eso puede pasar a la justicia. Acá también el problema también radica en el que, en la medida que se va tirando el hilo, la utilización de recursos públicos para llevar adelante este acto vandálico. O sea, porque la camioneta era una camioneta del municipio que estaba al servicio del municipio de Quilmes, la funcionaria era una funcionaria en funciones, la que dio el apoyo, la que autorizó el uso de la camioneta es una concejal del municipio de Quilmes. Hay un entramado en donde la utilización de los recursos públicos me parece que es lo que cuestiona, desde mi punto de vista, la jueza que lleva adelante el caso, porque a lo mejor si esto lo hubiera llevado adelante, ahora no recuerdo el nombre de la agresora del estiércol, pero si lo hubiera llevado ella por su cuenta, en su auto particular, cargado de unos baldes, a lo mejor no hubiera tenido la trascendencia que tiene y no hubiera quedado más como en una respuesta tal vez exagerada o desproporcionada a una agresión inicial, si se quiere, o a un insulto inicial. Vuelvo a repetir, no lo estoy justificando. No, por supuesto. Estoy haciendo un análisis en donde tal vez donde se mezcla lo público y lo privado, ahí es donde entran en conflicto este tipo de expresiones. Exacto. Ahí tenemos donde entra el conflicto, la cuestión acá radica. El universo de las redes sociales se inicia, pero después termina en el mundo concreto, en el mundo arranca en el mundo digital, de lo abstracto, y termina en el mundo de lo concreto. Claro, porque si yo te agredo a vos en redes sociales, estoy usando yo mis propios recursos y estoy exponiendo mi propio prestigio al agredirte. Sí, ahora, si vos para responderme utilizás recursos de la municipalidad para ir a mi casa, ya hay otra cuestión diferente. ¿No es Acá cierto? La cuestión, por ejemplo, radica en otra cuestión que también ocurrió esta semana, que se estuvo hablando esta semana que termina, en un docente del Chaco que, según tengo entendido, amenazó al presidente de la República, amenazó a Esper, le puso creo que un puntito rojo en la cabeza, como diciendo que efectivamente, mostrando una cuestión como de mira telescópica, si se quiere, para la cuestión de... un puntero láser, una mira láser, que efectivamente, obviamente, hablando de cuestiones muy severas con respecto al presidente y alguno de su entorno, inclusive hablando del primer ministro Netanyahu y etcétera. O sea, otros miembros del elenco que efectivamente ellos hablan obviamente, de una cuestión antisionista, como ya hemos hablado en la cuestión del segmento de geopolítica. Todas estas cuestiones están muy exacerbadas en estos momentos por la cuestión de la guerra que finalizó entre Irán e Israel, pero efectivamente lo que ocurre es que esta persona fue detenida por sus opiniones en redes sociales. Entonces, acá la cuestión radica en lo siguiente. Algunas personas las detenemos. Se detiene a una persona por amenazar al presidente de la República en redes sociales. Sí, hace un par de semanas ocurrió en vivo en un canal de televisión. Sí. Un notero se acerca a un vehículo para preguntarle si se dirigían a la marcha, y un señor desde adentro del vehículo comienza a hacer toda una alegoría de que prepárate, Milei, porque estamos yendo a la Casa Rosada a matarte, y una serie de locuras, obviamente exacerbado por su nivel de ignorancia respecto de lo que estaba diciendo y las consecuencias de lo que estaba haciendo. Y obviamente el hombre fue inmediatamente detenido, el notero fue requerido en condición de testigo. Y
Es decir, lo que no estamos entendiendo me parece que no es gratis decir lo que uno se le ocurre decir. Sí. Y que hay consecuencias, para cualquiera lo estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo que esté bien que venga desde un lado y que esté mal que venga del otro. Me parece que no estamos midiendo la real dimensión del fenómeno que se está produciendo. Hay una escalada de violencia muy grande en la cuestión verbal, eso es claro. La cuestión es, las redes sociales es el lugar para absorberlo esto se absorbe a través de las redes sociales, efectivamente, se está absorbiendo por allí y efectivamente después decanta en otros lugares, queda ahí directamente, y si queda ahí directamente, ¿puedo detener a alguien por sus opiniones en redes sociales? Ahora, en teoría, pareciera que sí. Esa es la cuestión. Entonces, si yo inicio algo, soy del gobierno, e inicio una acción comunicativa agresiva a través de las redes sociales, si estoy con el gobierno, lo hago a favor del gobierno, no voy a recibir sanción, pero si estoy en contra del gobierno, ¿voy a recibir alguna sanción? Sería la cuestión. La pregunta sería esa. Sí, lo que pasa es que en este mundo tan volátil, tomar a la ligera cierta clase de amenazas, o sea, se vuelve un poco complejo, porque una cosa es proferir insultos o cierto mensaje de odio, y otra es hacer una amenaza puntual a un funcionario, como puede ser en este caso el presidente o un diputado, y dar detalles de cómo se va a ejecutar esa acción. Y no puede ser tomada a la ligera, es yo lo asocio como cuando hay amenazas de bomba o ese tipo de cuestiones. Sí, eso es interesante. Una amenaza de bomba no puede ser tomada a la ligera, venga de quien venga, o aunque sepamos fehacientemente de que la amenaza... Es decir, en los países, en Europa o en Estados Unidos, donde han sufrido, donde las condiciones de vigilancia son mucho más estrictas que las nuestras, el mero hecho de que en una red social circule la palabra bomba dispara cientos de mecanismos que derivan en detenciones formales de las personas que profirieron que expresaron esos vocablos en sus redes. Entonces, no sé hasta dónde, digamos, la libertad de expresión. Hoy, por ejemplo, para solicitar visas de ingreso a determinados países, se piden todas las claves de todas las redes sociales del que está solicitando la visa. O sea que evidentemente ya no hay una libertad absoluta en ese mundo o en ese ámbito. O sea, la libertad está, me parece, también controlada, y no hay un derecho a expresar o a decir lo que quiera. Cada uno tiene que estar pensando que en algún momento puede tener alguna cuestión judicial en el medio o de la seguridad. Sí, por supuesto. Este docente de 63 años, residente del Chaco, fue detenido por la Policía Federal, claro, y efectivamente por haber puesto la cuestión de la mira telescópica, claro, ante periodistas, ante el presidente de la República y ante el primer ministro de Israel. Ahí está la cuestión. ¿Qué límites hay de las redes sociales a la hora de opinar o a la hora de proferir amenazas? ¿Son gratis? ¿No son gratis? Acá lo que nos queda claro es que no se puede. No se puede, efectivamente, como bien dice Jorge. Acá la cuestión radica en este caso es que esa amenaza no sabemos si es real o es ficticia. Claro. La libertad de expresión ahí termina, entonces en este caso, por lo menos podríamos decir que el límite del gobierno en este caso es la cuestión clara y concisa de la amenaza. La amenaza. Si vos amenazas a alguien, no se te hace gratis. Se te va obviamente a hacer una investigación, en este caso, un ciberdelito, por si se quiere, que esa es la nueva categoría. Absolutamente, va a aparecer en los últimos y son años. Delitos que están ya tipificados en el código. Entonces, es decir, por eso vuelvo a repetir, me parece que no estamos entendiendo como sociedad ciertas consecuencias derivadas de acciones que tomamos muy a la ligera. Como lo hemos hablado en otras circunstancias y cuando en otras cuestiones, pero tienen un vínculo. Cuando hablamos de que la sociedad argentina nunca se percibe amenazada y por eso nunca tiene reacciones razonables frente a cuestiones de seguridad, o nunca considera que las cuestiones de seguridad sean importantes para la vida diaria. Y en este caso yo creo que pasa lo mismo. Hay como una tomada muy a la ligera de las consecuencias de nuestros actos. Y eso ha ocurrido ya en los últimos años con respecto a tal vez el manejo que se hizo de los últimos 8 a 12 años en los manejos que ha tenido la política con respecto al uso de las redes sociales. Es como que antes, cuando estaba como el INADI o estaban algunas otras instituciones, como que había instituciones muy específicas que se encargaban de eso, de la cuestión de las discriminaciones, etcétera. Y tanto políticos como la ciudadanía en general como que estaban muy
a la merced de eso. Hoy en día ese organismo ya no está más y efectivamente es ya directamente la acción judicial o la acción de la policía en sus departamentos de ciberdelitos la que se ocupan directamente de ver amenazas, ver denuncias, ver improperios, que efectivamente acá la cuestión es cómo terminan escalando. Sí, un insulto, efectivamente, como llamar, vaya a saber, no vamos a decir ningún insulto aquí, no. pero algún insulto, porque faltaría. Tratemos de mantener la cordura. Mantenemos la cordura, por supuesto. Digamos un insulto aquí, y eso escala, efectivamente. Acá la cuestión radica en dónde está el límite. ¿El que originó el insulto original tiene implicancias o no las tiene? La tiene el que generó la amenaza. Yo te insulto, vos me amenazás, ¿la amenaza es para vos o yo que te provoqué? Y haciendo una analogía con ciertos reglamentos deportivos, en el fútbol, por ejemplo, se penaliza más la reacción que la acción. O sea, ante una fuerte patada, si yo me levanto y te tomo a golpes de puño al que me pateó, el principal expulsado es el que reaccionó y no el que generó la patada, porque a lo mejor la patada no fue lo suficientemente violenta o en las condiciones que marca el reglamento para una expulsión. Pero sí corresponde una expulsión si el que reacciona se sale absolutamente del reglamento y toma golpes de puño al... Por eso también la intencionalidad. O sea, la patada es, te pegué una patada para sacándote una pelota. La otra es, vos me diste un puño, pero era muy claro. Ahí era demasiado claro para que no tiene nada que ver con el juego. O sea, se entiende la analogía que intento hacer. Es decir, yo puedo decirte barbaridades en las redes sociales y si tu reacción es desmedida respecto de la acción, me parece que el que reacciona tiene más responsabilidad que el actor principal. O la reacción del que sintió aludido debiera ser en el marco de la justicia o en el marco de las herramientas que dispone para detener una acción que considere injuriante o calumniante o agresiva. Es decir, bueno, ahí me parece que... Sí, a mí me quedó bastante claro en ese sentido. Es la cuestión de que la reacción, la amenaza, es efectivamente el que escala. O sea, el insulto se tolera. No digo que haya que tolerarlo. Esa es la cuestión, pero según las cuestiones es como que el insulto que antes, por ejemplo, por la cuestión del INADI puede ser que estaba un poco más, por lo menos la gente se cuidaba un poco más en las redes sociales en la cuestión, porque recordemos, están los nuevos streaming, los nuevos personajes que van apareciendo en Twitter, etcétera, que obviamente se expresan con un sentido bastante, con una vituperación muy grande. O sea, insultan demasiado, efectivamente. Sí. La cuestión del insulto a la amenaza, la cuestión siempre es un terreno un poco resbaladizo, un poquito. Absolutamente. ¿De dónde termina uno? Extremadamente delgadas. Claro, entonces ahí está la cuestión de la discrecionalidad que puede hacer efectivamente el que interpreta eso, que es la cuestión del juez o la cuestión de la policía. ¿Cómo se interpreta esa cuestión? Que eso es lo que nosotros dejamos. Esa pequeña línea roja que va apareciendo ahora con respecto a esto, que efectivamente es la justicia la que determinará quién inició, cómo lo inició, cuándo lo inició y dónde y por qué. Si efectivamente tendrá algún tipo de otro tipo de consecuencias judiciales o no. 16:27 de la tarde. Vamos a una pequeña tanda, si les parece, y volvemos con más de nuestro segmento después. Ahora viene nuestro segmento geopolítica. Vamos a hablar un poco de la situación internacional. No se vayan, que volvemos en segundos. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Seguridad electrónica. HALT. Logística, depósito fiscal. Transtotal. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Broker de seguros. SIC Brokers. Concesionario oficial Volkswagen. Reutemann Automotores. Centro Integral. Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Formación en biodescodificación. Laura Aubel.
Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas doradas y ahorra. Nos acercamos al comercio de barrio más cercano, dejamos las tapas doradas y nos llevamos una Coca-Cola. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola. Juntos en todas. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Uno más. Y fueron unos segundos, la verdad, ¿eh? Fue claro eso, ¿eh? Cortito, sí. Fue cortito y al pie. Sí. Así que sí, estábamos hablando un poco en la pausa de la cuestión de que algunos organismos de derechos humanos, algunos organismos como fueron pensados, por ejemplo, el INADI, obviamente tuvieron ciertos sesgos ideológicos que mucha gente después terminó entendiendo que eran bastante parciales a la hora de... y eran poco objetivos a la hora de medir estas cuestiones que son, como dijimos antes, muy resbaladizas, muy de línea roja, muy de la cuestión de cómo las atravesamos y que implica obviamente en una interpretación. Entonces, en ese caso, claramente lo que nosotros deseamos para el futuro es que tenemos que evitar, obviamente, llegar a ese uso de las palabras, ya que nuestras instituciones republicanas y democráticas no fueron diseñadas para mantener esos altos niveles de agresividad, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Consejo Deliberante, ni en las legislaturas provinciales, en ningún lado. Esos espectáculos decadentes, si se quiere, no tenemos que generarlos, porque efectivamente, a ver, nosotros, la vez que algún presidente lo usó, como fue el caso de Perón o fueron algunos otros, efectivamente tuvieron consecuencias muy severas que han quedado en la historia argentina para siempre. Entonces, no sabemos si las implicancias que pueden llegar a tener estos discursos, esos, no digo discursos de odio, pero sí esta cuestión tan alta de violencia utilizada en las redes y utilizada en general por tuiteros, etcétera, vaya a poder tener implicancias muy severas en el futuro. Nunca lo sabremos. Ahora arrancó con bosta de caballo, quién sabe. Claro, ¿dónde termina? ¿Dónde puede terminar? Siguiendo con nuestro esquema, vamos a hablar un ratito sobre, antes de llegar a nuestro segmento de geopolítica, como acá me recordó Jorge, sobre las elecciones del domingo. Estas elecciones, efectivamente, lo que dejó es un escenario de tercios. Nuevamente en la provincia de Santa Fe, otra vez tenemos un escenario de tercios, donde efectivamente vemos que la Libertad Avanza ha tomado cierto lugar, como que antes lo ocupaba el PRO, si se quiere. Tenemos una especie de centro-derecha, una especie de acá en este caso Unidos, que ocupa, por ejemplo, una especie de centro, y un peronismo que a veces ya su matriz tradicionalista como un poco se ha ido perdiendo, y a través de la figura de por ejemplo, de Monteverde, así es como que va tomando ciertas nociones de centro-izquierda, como que hay unas mutaciones que se van dando en la provincia de Santa Fe, en sus entramados ideológicos y políticos, si se quiere, donde vamos viendo que el peronismo se va tirando más hacia la izquierda en estos momentos, hacia un peronismo más vinculado a un personaje como Monteverde, que no es peronista, efectivamente tiene su propio partido político, Ciudad Futura, que efectivamente va a buscar seguramente la intendencia de Rosario en las próximas elecciones y que ha sido uno de los candidatos más votados de la ciudad de Rosario, donde queda claro que la ciudad de Rosario es zurda, es una ciudad zurda. Es una ciudad comunista, diría nuestro presidente. Sí, una ciudad horriblemente comunista. Y ha despertado preguntas en otros lugares. Se ha hablado mucho en Twitter, se ha hablado a nivel internacional sobre la figura de Monteverde. Se han hecho en otras circunstancias, pero se sigue hablando mucho. Aunque Unidos se llevó gran parte de ciertas victorias en gran parte del grueso de la provincia, en las grandes ciudades como Santa Fe, como Rosario, efectivamente ha habido que la Libertad Avanza ha ido manejando cada vez más un elenco de votos para hacer algo tan reciente, un elenco de votos cada vez en crescendum, si se quiere, y el peronismo en algunos lugares específicos ha ido tomando nuevamente, después de las derrotas anteriores, ha ido tomando nuevamente su lugar como la oposición más importante que tiene el gobierno que lleva adelante el gobernador Maximiliano Puyaro. Sí, igualmente recordemos que esto fue una elección de tercios, en donde votó el 50% del electorado. 51% más precisamente, el 50 más 1. Votó el 50 más 1, efectivamente. Entonces, habíamos advertido la vez pasada que exactamente, lo hablamos el sábado pasado. O sea, antes de las elecciones hablamos de este tema en particular, y me parece que esto es un llamado de atención. Sí, es un llamado de atención para la ciudadanía en su conjunto, para la clase dirigente en particular, y digamos, y nadie puede sentirse el gran victorioso. O sea, no. O sea, todos han magnificado de algún u otro modo. O sea, la Libertad Avanza obviamente utiliza este crecimiento exponencial que ha sufrido en los últimos años, que ha vivido en los últimos años, y me parece también está en su derecho. Unidos muestra que está, digamos que
su gestión está siendo plebiscitada porque está ganando en la mayoría de los distritos, y surge un peronismo que no le queda más remedio que unirse a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo y que su único vínculo es a través de Grabois y que el peronismo en su desesperación, digamos, manotea lo que viene. Sí, Perdón mi latín clásico, pero... Sí, por supuesto, se entiende muy bien. Manotea lo que aparece. Sí. O sea, bueno, Monteverde es una figura que, tal vez como Lula, se ha tirado tantas veces, que viene Claro. siendo obviamente votado desde hace ya bastante tiempo, donde ha ido consiguiendo un lugarcito, un sectorcito, ha ido manteniendo una sociabilidad partidaria, una cultura política, que no la vemos en otros partidos políticos, efectivamente. O sea, hay partidos políticos que mantienen ciertas culturas, que mantienen cierta presencia territorial, o sea, que se comportan como partidos políticos, si se quiere. El de Monteverde podemos decir que es uno de los pocos que todavía quedan con eso, y que efectivamente eso le va a dar persistencia en el entramado político de Rosario. No te digo que dentro de 2 años lo tengamos de intendente o no, pero hablando con gran parte de los elementos de los otros partidos políticos, lo que te dicen es que va a volver a ocurrir lo que pasó en las elecciones donde Hapkin ganó su reelección. Claro, porque en definitiva me parece a mí que es como que la ciudadanía tiende a soslayar o a menospreciar estas elecciones de medio término porque no sé, o sea, nuestra cultura de que lo importante son los cargos ejecutivos, cuando hablamos de legisladores o de concejales, es como que la ciudadanía tiende a no darle la trascendencia que realmente tienen por falta de educación cívica, por llamémosle por lo que fuere. Entonces se dan estos resultados a veces sorpresivos o no tan sorpresivos, pero que se salen de la lógica, y después cuando llegan las elecciones de los cargos ejecutivos, ahí la gente es como que reacciona y toma conciencia de que su futuro intendente no lo va a representar y dice, bueno, vayamos a votar y vayamos a hacer algo para que este muchacho no gane la intendencia. O la gobernación o el cargo que fuere. Es decir, no. Es como que hay una tendencia en la sociedad en general a no darle trascendencia a las elecciones de medio término, que son normalmente de carácter legislativo. Entonces, y no se le da trascendencia a ese momento. Sí, pero son las iniciales para las negociaciones. Los ejecutivos se negocian con los números que sacaste justamente en esas elecciones de mitad de término. Absolutamente. Entonces, en esas elecciones de mitad de término sacás efectivamente una cantidad de votos que efectivamente te sirven a vos para negociar. Por ejemplo, hablábamos, la vez pasada, creo que de algunos personajes como Lewandowski, que efectivamente había abandonado en un momento el peronismo y efectivamente, ¿qué buscaba? Buscaba efectivamente, como se había tirado gobernador y había sido el opositor a Puyaro y había sido el que más votos había sacado, efectivamente buscaba posicionarse como recuperando cierto protagonismo dentro del peronismo santafesino, y efectivamente el que se llevó eso fue efectivamente Monteverde, y ahora se aparece bastante golpeado. Entonces vamos viendo que después de las elecciones de medio término, los que no conversaban o no se juntaban ahora tienen que sí o sí juntarse. Gané yo, vos no ganaste, yo saqué más, vos sacaste menos, ahora yo dirijo y vos acompañás. Sí, se notó en la foto del domingo, verlo al diputado Germán Martínez haciéndole reverencia a Monteverde como si fuera su líder político de toda la vida. Sí, de toda la vida. Claro, Cristina, creo que por primera vez Cristina llamó a Monteverde, creo que lo reveló justamente el concejal, lo reveló el otro día, dijo que justamente había llamado a Cristina por primera vez, que nunca habían hablado, que por primera vez habían hablado de uno y otro. Entonces, lo que vamos viendo es que este recién llegado efectivamente se está llevando gran parte del peronismo. No es algo nuevo. Carolina Lozada, en su momento, cuando apareció en el radicalismo, parecía que efectivamente iba a ser la gobernadora de Santa Fe en un momento. Sí. Y efectivamente terminó ganando Maximiliano Puyaro por su permanencia en el partido, o por su campaña, o por ser una persona que venía de la política de hacía bastantes años y conocía mejor el terreno que ella. Y aparte que había trabajado con el socialismo, logró captar gran parte de ese socialismo en dispersión que venía quedando. Sí, pero Carolina, cuando se enfrentó a Puyaro para la senaduría, efectivamente ganó Carolina y Maximiliano quedó bastante afuera. Sí. Entonces, en ese sentido, para mí Puyaro tomó muy buena nota y efectivamente logró revertir esa elección para la gobernación. No siempre los resultados que se sacan en una elección de mitad de término son los definitivos. La de Puyaro y Carolina Lozada justamente lo demostró. Así que lo que vemos ahora para los próximos 2 años va a ser eso. Va a ser un Monteverde que se ha posicionado dentro de un partido que no era suyo, o de un espectro de partidos que no era el suyo, que efectivamente construyó con el discursividad de izquierda, como han hecho otros en la universidad y en otros lugares, construye una discursividad de izquierda que el kirchnerismo en gran parte apadrinó y que ellos efectivamente se consiguieron su franquicia, si se quiere, y que la supieron explotar muy bien.
Recordemos que Monteverden es comunicador social junto con su esposa. Efectivamente, han sabido construir muy bien una narrativa que efectivamente los ha puesto y posicionado en la ciudad de Rosario, que justamente podría llegar en 2 años a convertirse en el nuevo intendente de la ciudad. Así que en ese sentido, veamos qué pasa. Sí, pero bueno, yo creo que es lo mismo, como te decía, o sea, está en un camino, como bien decís vos, es un camino que viene construyendo consecuentemente, con lo cual no le quita mérito, y al mismo tiempo está utilizando, digamos, esta desesperación muy bien a su beneficio que tiene el kirchnerismo por encontrar candidatos que lo representen y que los aglutinen un poco y le permitan no perder la totalidad de su representatividad. Hay que ser competitivo. Y si este muchacho es competitivo, vamos, venga para acá. O sea, tenemos que seguir jugando el partido, no podemos quedarnos fuera del partido. Si ya hemos llamado periodista de lo más variopinto que hay. La cuestión es que llamar al periodista, ¿cuál es? Que el periodista más o menos no entiende mucho de la política. Es un tipo conocido, pero no. Manejar a la justicia federal o a la justicia electoral, manejar las cuestiones de campaña, manejar cuestiones de militancia, no la maneja muy bien, y para eso necesito la estructura, que le presta la estructura a ese nombre que efectivamente está posicionado ya en el electorado. Acá la cuestión radica con Monteverde es que él tiene su estructura propia, un personaje que efectivamente es conocido, es un personaje que se mueve con una autonomía mucho más grande de la que podríamos esperar en cualquier periodista de la ciudad de Rosario. Eso es algo que hay que reconocer. Hay que analizarlo, no podemos soslayar ese tipo de cuestiones porque podemos no estar de acuerdo ideológicamente o no comulgar con sus ideas, pero de ahí a soslayarlo, a menospreciarlo, sería un error muy grave. Exactamente. Vamos a nuestra cuestión de geopolítica internacional. Avancemos un poquito, entonces. Vamos a escucharlo a Jorge, entonces, efectivamente, en un análisis que vamos viendo de cómo se siguieron efectivamente dando las cuestiones relacionadas a este conflicto iraní-israelí, que efectivamente dejó muchas consecuencias, efectivamente despertó una enorme cantidad, podríamos decir, de interrogantes con respecto a qué va a ocurrir en el futuro, cómo fueron jugando los actores internacionales y efectivamente los Estados Unidos, la intervención que han hecho y efectivamente si esta paz que efectivamente se ha dado, ¿me entendés?, en muy poco tiempo, efectivamente durará o si efectivamente será en poco tiempo de nuevamente se reanudarán las hostilidades. Bien, por lo que podemos observar, digamos, y por, digamos, declaraciones formales del gobierno israelí, la operación en territorio iraní ha finalizado. Israel también había avisado que la operación iba a ser una operación corta y cuando se alcanzaran ciertos objetivos no había ninguna intencionalidad posterior, o sea, no había ningún objetivo ulterior más que la de detener o retrasar el desarrollo del enriquecimiento de uranio, eso estaba sumamente claro. Ahora Israel está enfocado 100% en la eliminación absoluta de Hamás dentro de su territorio. Hoy Israel, todas las operaciones israelíes se están desarrollando en territorio propio, o sea, en territorio palestino, obviamente, pero en su espacio geográfico, y ha dejado ya, digamos, ha dado por terminada por ahora las operaciones, sobre todo con Irán, porque también estas operaciones han terminado ya con el soporte que generaba Irán a sus aliados satélites, tanto en Siria como en Líbano, como en Yemen. Sí, como estamos observando en estos últimos días, las operaciones han finalizado, o sea, han cesado, no es que han finalizado. O sea, siempre que hablamos de este conflicto en Medio Oriente, nunca podemos hablar de finalización. Siempre estamos hablando de ceses del fuego o pequeñas treguas, pero nunca podemos asegurar o afirmar la finalización. O sea, nunca, o sea, la palabra finalización, paz, son palabras grandilocuentes que utilizan ciertos políticos para describir situaciones que no están ocurriendo en la realidad en el terreno. Sí, por supuesto. Cada uno necesita para decir yo, la paz la generé yo. Porque la paz sigue siendo un recurso simbólico importante. Exactamente. Pero en el fondo son treguas que efectivamente son muy endebles. Lo que dejamos entonces claro es, según lo que hablábamos en nuestros encuentros anteriores, el Mossad se ha entronado bastante bien con las operaciones que hizo contra la cúpula militar y obviamente ha mostrado cierto nivel de inteligencia superior al de Irán. En ese sentido creo que ha sido muy lo claro. importante es que no ha dejado de operar en territorio iraní. Y no ha dejado de operar en territorio iraní y seguramente seguirá operando. Eso nos deja la consecuencia que tal vez Irán es lo primero que tendría que revisar, que tiene obviamente al sistema israelí bastante dentro de su propia cúpula. Sí, el alto nivel de infiltración que tiene su gobierno. Que ya tiene un nivel bastante grande. Esta cuestión de detener la ayuda que Irán estaba prestando a otros lugares, o sea, golpearlo para decir efectivamente que deje de apoyar a movimientos satélites o de apoyar a otros movimientos que podrían estar en otros países.
pero también dejó claro que Irán contó con la solidaridad de Rusia, Pakistán, China, contó Sí. con cierto nivel de como de evitar que esto escale más allá. Se golpeó, pero efectivamente dejó también del lado de Irán, dejó en claro que Rusia, China, Pakistán, ¿podrían, según tu opinión, generar algún tipo de nuevas alianzas con Irán o vos decís que esto no se puede dar? Sí podría hacerlo. La desventaja que tiene Irán es, primero, su aislacionismo propio del régimen teocrático al cual está... Sí, pero eso ya lo hablamos la última vez. Sí. Pero vos decís que esto despertó a Irán No. en la cuestión esa cuestión de No. aislacionismo, que entendió que efectivamente por ahí no podemos seguir y tenemos que... Sí, pero no lo estaría demostrando en la práctica. Pero sí, es cierto, sí. Las alianzas existen. Lo que yo no veo es el avance hacia una alianza militar abierta entre estas potencias. Sí va a haber una alianza programática, si se quiere, y basada en el pragmatismo de la conveniencia. China sigue teniendo la posibilidad de comprar petróleo en oferta de estos países que están involucrados en el conflicto. O sea, se nutre de Rusia y de Irán a precios de ganga. Para China es maravilloso. China Está invirtiendo bastante en la ofrece- infraestructura de Irán para la cuestión de ofre- llevarse estas cosas. Absolutamente, sí. Sí, Y sí. como está sucediendo en todo el sudeste asiático y en las áreas de influencia china. Se ve que había un ferrocarril que estaba llegando hasta Irán justamente para hacer que el comercio entre Irán y China fuera más Exactamente, fluido. la reactivación de la nueva ruta de la seda enmarcado en esa cuestión. ¿Tuvo algo que ver esto? Por ejemplo, recordemos que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial lo que tuvo es el ferrocarril Berlín-Bagdad había generado un enorme sentido de pérdida por parte de las potencias en ese momento que formaban parte del ente. Obviamente que decían efectivamente que Alemania le estaba ganando la guerra económica y estaba unificando Absolutamente. Medio Oriente. Acá podemos decir que en China e Irán iban a hacer efectivamente algún tipo de acercamiento económico cada vez más cercano que iba a dejar a Israel en desventaja. No sé, yo creo que no. O sea, igualmente siempre yo trato de ser de diferenciar las cuestiones de las intenciones comerciales chinas no siempre son recíprocas. Normalmente hay un plan chino que excede a la reciprocidad y que se nutre de situaciones de tomar ventaja de ciertas situaciones coyunturales que China no provoca, en las cuales no se involucra, pero de la cual obtiene grandes beneficios. Entonces, está atento a ver cómo puede obtener recursos de una situación de conflicto, que no le es ajena, pero sí le es ajena desde el punto de vista militar. Sí. Lo que veremos ahora, una de las consecuencias, según tu opinión, es que la reconstrucción militar que hará Irán, después de todas estas cuestiones que ha generado en poco tiempo, su entramado militar ha sufrido bastante. ¿Esta reorganización la hará propiamente autónomamente o recibirá el apoyo o ayuda de alguna de estas potencias que se involucraron en su apoyo internacional? Recursos económicos para hacerlo tiene. De hecho, observemos también que todas sus amenazas sobre el control del estrecho de Hormuz quedaron, al menos por ahora, en stand-by. Entonces, es decir, yo creo que lo que digamos, obtuvo Irán como lección aprendida de este conflicto es que ellos tienen la capacidad económica para seguir manteniendo su autonomía, lo que no pueden es tirar demasiado de la cuerda. O sea, ya me parece, desde mi punto de vista, que vieron que pegaron un tirón demasiado violento de la cuerda y si bien no la cortó, la dejó bastante resentida. Sí, pero el misil supersónico ruso que se utilizó en el conflicto por parte de Irán, según tengo entendido, no dejó marcado la cuestión de que Rusia, China y Pakistán estarían dispuestos a dar nuevo armamento militar para oponerse a la ofensiva. Eso siempre está latente, pero también Estados Unidos regula su participación y ellos no pueden quedar expuestos a participar si no hay una condición de aceptabilidad en esa participación que los deje, digamos, con algún tipo de justificación para esa alianza. Sus conflictos particulares a veces son más trascendentes que la posibilidad de aliarse. Es decir, Rusia necesita seguir vendiendo su petróleo y su gas, está sujeto a sanciones que no se han levantado, la situación con Ucrania está estancada, esto ya parece la Primera Guerra Mundial, donde no hay ningún avance ni retroceso. China se sigue sirviendo, sigue teniendo influencia. Pakistán está muy involucrado en su conflicto con India.
acá también hay una cuestión de alianzas económicas. India, Rusia son parte de los BRICS, pero no Pakistán. Entonces, una alianza ruso-pakistaní lo deja incómodo en su vínculo económico con otros países. Países que no están participando en el conflicto, pero tienen poder económico, como Brasil, como Sudáfrica, también influyen en estas cuestiones. Entonces, es decir, las alianzas no pueden, desde mi punto de vista, no van a poder ser tan abiertas. Sí, eso es claro. Ni tan visibles como, por ejemplo, es la OTAN. Y acá también hay un nuevo... Hay otro nuevo factor. Estas alianzas tampoco, perdón la utilización de términos, tampoco comen vidrio. Es decir, uno de los grandes triunfos políticos de estas últimas semanas de Trump fue volverle a juntar la cabeza a Europa. Europa también aprendió que papá casi se va de casa y lo tuvimos que convencer que vuelva. Y para convencerlo tuvimos que decirle que todos vamos a poner el 5% de nuestro PBI en defensa. Sí. Entonces, más allá de los berrinches y los corcoveos de Sánchez, que pobre, ya está tan... Meloni lo dejó en vista como diciendo... Está tan en el fondo de la lata que ya... Sí, pero justamente había quedado Meloni, él dijo que no lo iba a firmar y después Meloni dijo, pues sí, él firmó como todo. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Como diciendo, Es decir, igual el gobierno de Pedro Sánchez está o sea, tiene otros problemas. Tal cual. Entonces, todas estas cuestiones, es decir, está teniendo también Rusia problemas con algunos aliados en su vecindario, Azerbaiyán, algunas ex repúblicas soviéticas que estaban muy alineadas con Moscú están pegando algunos corcoveos. Entonces, es decir, vuelvo a repetir, hay muchos conflictos en la proximidad o en su comarca, en cada uno de estos actores que vos bien mencionás, que sí tienen intereses comunes, pero no sé si son tan fuertes como para descuidar o desprotegerse de sus situaciones internas. Yo no creo que por eso vuelvo a repetir, no creo que la OTAN siga presionando, o sea, no creo que el objetivo ulterior de todo esto sea el derrocamiento del régimen teocrático iraní. No creo que haya estado en el objetivo de nadie. Si caía, obviamente, iba a ser bienvenido, pero no era el objetivo primario. El objetivo primario era, como bien hablábamos la semana pasada, no queremos más socios en el club de los nucleares, eso quedó claro. También la cuestión de darle oxígeno al gobierno de Netanyahu seguramente habrá quedado también. Y Netanyahu, o sea, es decir, aparte Netanyahu ahora tiene que velar por su propia supervivencia. Por supuesto. O sea, cuando esto baje, cuando la espuma baje y el nacionalismo de supervivencia que siempre caracterizó al pueblo israelí baje y empiece a mirar como sucede, porque es una democracia muy asentada, va a decir, bueno, maestro, listo, te bancamos hasta acá porque era cuestión de vida o muerte. A partir de ahora volvemos a ser una república, volvemos a ser institucionales y vos cometiste este y este delito. O sea, vas a tener que responder por eso. O sea, entonces, es decir, hay muchos... acá hay digamos, en esto, o sea, desde mi punto de vista, acá hay varios porotos políticos muy bien anotados por Trump, aunque nos parezcan que esto iba a un problema grave. El tipo está empezando a acomodar la ficha. O sea, el tablero que pateó lo está reordenando, o los que se sintieron pateados se están diciendo, bueno, está bien, no te enojes conmigo, y se están acomodando. China sigue teniendo la preponderancia que tiene. China es el actor con menor injerencia. Por eso yo siempre hablo de que a China lo último que le interesa es una injerencia desde el punto de vista militar en estos conflictos. Le interesa estar ahí, pero no le interesa involucrarse militarmente. Y los apoyos que deban hacer con la consecuente sapiencia de que va a haber un retorno, a lo mejor tal vez no en el cortísimo plazo, pero sí un retorno posterior. Si no, China no va a mover nada si no hay certeza de retorno. Sí. Y después esto se va a mantener así en esta inestabilidad absoluta por largo tiempo. O sea, no es que, por eso vuelvo a repetir, los que, como bien dijiste vos, el valor simbólico de la paz y todas estas cuestiones, pero de paz estamos lejísimos y estamos en una situación de alta inestabilidad y alta volatilidad, que está
sostenida, un Es statu quo me hace acordar agarrado mucho, con alfileres. Claro, me hace acordar mucho de 1984, donde decía siempre el conflicto era perpetuo. Claro. ¿Me entendés? Siempre había conflicto. El conflicto nunca se detenía. El conflicto es inmanente a la naturaleza humana. Claro, Eso pero acá lo que tenemos tenemos es que no hay cierre si no hay cierre. Acá No, los no. conflictos son perpetuos. Ya lo vimos que Estados Unidos, en declaración de guerra, va y ataca. O sea, No, aparte, claro, Estados Unidos atiende a sus propios intereses. O sea, la última declaración de guerra formal creo que fueron durante la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros ni siquiera nosotros le declaramos la guerra a no, Gran Bretaña. tampoco. Nosotros nunca le declaramos la guerra a Gran Bretaña, ni tampoco Gran Bretaña nos la declaró a nosotros. Es decir, hubo... La declaración de guerra lo que tiene es que la cuestión jurídica. En teoría la guerra está prohibida por la Carta de Naciones Unidas y todos los países miembros firmaron. Sí, sea, por eso son escaladas solamente. Claro, si son escaladas, son operaciones. Fíjate que los nombres no son caprichosos. Operación especial tanto. Hace 3 años que están en guerra, pero es una operación especial. Es por una cuestión jurídica, entonces. Absolutamente. O sea, venimos de... O sea, si me retraigo más en el tiempo, no sé, yo, por poner un ejemplo que casi ni se conoce. La invasión de Turquía a la isla de Chipre fue para operar, para sacar, digamos, para proteger a la población civil que estaba siendo oprimida por el gobierno griego. Es decir, siempre los nombres, fíjate, todos los nombres de las operaciones de israelíes, es decir, nunca hay una agresión, nunca el cuidado de no ser nunca la potencia agresora. Son cuestiones que tienen que ver con el orden jurídico internacional y para mantener cierto nivel de justificación de lo que es muy difícil de justificar. Uh-huh. Y lo mismo pasa con Estados Unidos, que mantiene esta política de decir, bueno, yo no voy a intervenir en ningún conflicto que nos afecte directamente a Estados Unidos fronteras adentro. Pero vemos que sigue actuando, pero ¿cómo lo justifica? Y bueno, yo no puedo permitir que el precio del petróleo se dispare porque estos locos corten el estrecho de Hormuz y mi petróleo y el precio del galón de combustible en North Carolina se vaya a $5 el galón. Uh-huh. O sea, entendemos el proceso. Entendemos la bicicleta, dónde viene la cosa y para dónde va. Claro, Sí. o sea, esa es la cuestión. Sí. Entonces acá la pregunta, entonces, en cierta forma, lo que se viene para el futuro es una cuestión de una paz bastante endeble, si se quiere, Sí. es muy simbólica, pero en el fondo estas operaciones seguramente continuarán. La cuestión de entre Rusia y Ucrania también, obviamente, pareciera estar a veces lejos de terminarse, como dijiste vos, pareciera el frente occidental, el frente que duró más de 4 años. O Claro, sea, y básicamente. nada, No sé si- se juntaban Claro. en Navidad a festejar juntos. Se Acá volvían a la sus cuestión de trincheras. diferencia son los drones, o sea, el Claro. uso de drones, que Sí, sí, eso sí. seguramente es lo que más caracteriza a esa cuestión, o sea, son las máquinas las que hacen la guerra más que los propios seres humanos en cierta forma. Entonces, lo que vemos en este caso, creo que una de las últimas cuestiones que se vio de esto fue que Trump llamó a Zelensky, Zelensky estaba en Sudáfrica en ese momento, Sí. diciéndole, este hombre que viaja, ¿dónde está? ¿No? Menos haciendo la guerra, ¿dónde está? Claro. No, y además los beneficios que están teniendo tanto Rusia como Ucrania desde el punto de vista económico, de la reactivación de ciertas industrias y ciertos apoyos. Es decir, parece una locura que en medio de la guerra estemos hablando de beneficios económicos, pero también, como hablábamos un poco al inicio del programa y en la conversación anterior, para nosotros, para los argentinos, es extraño y hasta casi blasfemo pensar de que se pueden obtener beneficios económicos de ciertas cuestiones de drama humanitario. Pero el mundo funciona así, bienvenido al mundo real. Me haces El mundo acordar- de los intereses, Por supuesto. lamentablemente nosotros estamos fuera del mundo real. Por supuesto, creo que igual el golpe del 43, que bueno, lo que dio el general Rawson hablaba muchas veces de la cuestión de que nuestro espíritu cristiano iba en contra de lo que estábamos haciendo en ese momento, que era alimentando a los dos bandos. Como diciendo, nosotros estamos efectivamente currando con la guerra. Efectivamente, la idea era justamente declarar la guerra y terminar de una buena vez por todas. Es un poco la cuestión. O sea, alimentamos a los dos bandos, o sea, que para nosotros que la guerra siga, que Claro. nosotros, O sea, fantástico. mientras ganemos plata, mientras tengamos trigo para alimentar a estos muchachos. O sea, y un poco tenemos que empezar a pensar, me parece, o sea, sonará, no sé, habrá mucha gente que me está insultando en este momento, pero yo creo que Argentina tiene una ventana de oportunidad impresionante en esta crisis global, sobre todo con sus recursos naturales más potentes como son
vaca muerta y el campo. Y obviamente el incipiente desarrollo minero, que creo que Argentina debe subirse a ese tren indefectiblemente. Es decir, terminemos con la hipocresía. El desarrollo minero y el desarrollo naval argentino han sido los más accidentados desarrollos económicos de toda nuestra historia económica. Absolutamente, sí. Son desarrollos muy accidentados, Sí, tristemente. sí. Ahora la cuestión de YPF también se sufre muchísimo, con la cuestión de la jueza Presca, que efectivamente... Sí, lo escuchaba al CEO que dice que esto no va a impactar, sí va a impactar en la Argentina, pero no en la empresa. Él aparentemente él tendrá una visión o manejará información que por ahí nosotros no conocemos, pero sí, también yo creo que esto también va a tener su vuelta de tuerca y va a ir encontrando una salida ordenada, Sí, porque pero- tampoco los fondos quieren, o sea, el acreedor nunca estrangula definitivamente al deudor, o sea, Sí, pero fue algo muy raro. no lo manda a Mucha matar gente directamente. o sea. mucha gente determinó que esto fue muy extraño Sí, de sí, la sí. forma en que se dio esta cuestión Sí, de sí, que una jueza norteamericana ordene a un Estado soberano así efectivamente a devolver el 51%, así devuélvalo todo para que nosotros lo repartamos. Escuchaba la semana pasada al que fue el procurador de la Nación durante el gobierno de Macri, que fue la persona que más avanzó positivamente en la defensa de este conflicto. Y él hablaba específicamente de eso, de que la jueza está incumpliendo normas, incluso normas norteamericanas, de no intervención en los asuntos privados de los países. Es decir, por eso hay mucho sí, yo creo que es una reacción de la jueza por decir, che, yo ordené que hagan esto y nadie me está dando bola. Bueno, ahora les ordeno que Sí, como una especie de golpe claro, de efecto. Claro, exactamente. O sea, Buscabas dar un golpe de efecto para y sentar me las parece partes. que ni los propios acreedores estaban dispuestos a apretar tanto el cogote Sí, sí. de la víctima. Sí, sí, pues solamente, tal vez, hasta Milei lo utilizó muy políticamente eso, al toque le dijo esto, el enano comunista fue el Sí, responsable sí, un tal poco cual. de Sí, le vino bárbaro. Le para vino bárbaro. seguir destruyendo Sí, sí, a para este decir- muchacho que no dejó. No hay mal que por bien no venga, eso es lo que nos deja en Cosas claro. por hacer, sí, Esa sí. cuestión nos deja claro, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que hasta el propio Máximo Kirchner está. Sí, sí, diciendo bien, que bien, vámonos. Sigamos hundiéndolo al enano. Sí, sí, sí. Sí, fantástico. Pero bueno, así que así estamos, querido Maro. Decir, no descorchemos champán, no hablemos de paz, ni de paz duradera. Tal vez a lo mejor le sirva a la gente de Noruega, del Instituto Nobel, para tener un candidato a Premio Nobel de la Paz, pero no va a pasar más que por ahí. Y esto, o sea, Sí. tenemos para mucho tiempo, tenemos para muchos programas de hablar Sí, sí. de cómo esta situación impacta en todos nosotros. Y yo creo que esperemos que desde acá y desde distintos lugares colaboremos para que entendamos que no podemos seguir pensando, estamos a muchos kilómetros de todo esto y a nosotros no nos importa, no nos afecta. Muy lejos de la realidad, y es tiempo de empezar a aprovechar las oportunidades, a empezar a pensar en los intereses nacionales y no en los intereses de ciertos grupos. Por supuesto, me parece excelente. Bueno, 17 horas, 17:01, efectivamente hemos llegado a la finalización. Impecable con los tiempos, cada vez estamos mejor. Es rápido, lo hacemos rapidísimo esto, es una cosa increíble. Vamos muy bien con esta cuestión de los tiempos, nos mantenemos al tanto, querido pueblo, de todo lo necesario que usted tenía que saber de esta semana, bastante interesante como siempre. Esta cuestión de mantener los frentes abiertos, obviamente que a nadie le gusta porque a todos nos genera incertidumbre, ¿sabe lo que va a pasar? La incertidumbre es altísima. La incertidumbre es altísima, tal vez eso afecta mucho a la ciudadanía, afecta mucho a la cuestión de no saber qué va a pasar, eso efectivamente a muchos se le disparan terriblemente la cabeza, pero efectivamente esta es la realidad que hay, tenemos una realidad que tristemente los conflictos no se cierran, simplemente se reconvierten y vuelven y la bicicleta sigue andando y todo sigue funcionando con estas cuestiones a veces que a muchos de nosotros obviamente nos genera tanta incertidumbre por venir. Así que si todo te parece, vamos a despidiéndonos. Sí, por supuesto. Pero bueno, entendamos eso. Tal vez nosotros hablamos muchas cosas que no están en el metro cuadrado de la gente, como bien se dice, pero van a afectar a ese metro cuadrado en algún momento. Así que bueno, Tristemente. te agradezco mucho nuevamente por permitirme compartir este espacio con vos como cada semana. Y bueno, esperemos que la semana que viene tengamos equipo completo y podamos volver a seguir debatiendo como siempre. Les deseo una
una mejoría a Franco, que se recupere y que lo tengamos pronto por acá. Bueno, Franco está convaleciente, pobre Franco. ¿Me entendés? Lo informo por la duda. Le iba a mandar ahora un saludo a pobre Franco que está en el hospital, que tiene un apendicitis, que esté bien, que mejore. Así bastante, que bueno. que obviamente esperemos tenerlo el sábado que viene con nosotros vivito y coleando. Querido Mauro, muchas gracias. Y hasta el próximo sábado entonces. Hasta el próximo sábado entonces, querido público. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.